Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. El domingo último que estábamos viendo este pasaje, traíamos un principio, que es un principio general de las Escrituras, con respecto a la carnalidad o lo que podríamos hablar, la inmadurez de aquellos que dicen ser cristianos. Y cómo eso se puede manifestar de diferentes formas. Cuando uno pensaba que ya ha crecido lo suficiente para ser adulto o maduro en la fe cristiana, resulta que todavía es como un niño. Y bien, es verdad que todos comenzábamos como un niño, porque hay que ser un niño para recibir el Evangelio. Pero después enseguida se ha de notar que hay un crecimiento y hay un desarrollo, es decir, que si no cada día, sí cada semana, tenemos que ir viendo ese crecimiento, ese desarrollo del que era bebé, es niño y es maduro. Estoy hablando como abuelo, de haber visto estos días a mi nieta. Bien, tenemos que ir viendo cómo eso se va desarrollando, cómo vamos creciendo. Lo triste que nos enseña las Escrituras y que podemos ver entre nosotros, es que alguien que ya debería de ser adulto en su fe, maduro, espiritual, todavía sea carnal o inmaduro. Pero después de haber dejado este principio, claro, en los primeros versículos, ahora Pablo entra en qué manera particular ese problema ha surgido en la iglesia de Corinto. Y tendremos que ver si eso es algo que también puede estar dándose en nosotros y que deberíamos de estar alerta. Fijaros cómo dice, y leemos otra vez el versículo 4 y 5. Después de haber dado el principio, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que, después de habernos dicho que puede ser uno carnal o poco espiritual, nos dice ahora de qué manera esto podía estar dándose. La manifestación concreta de la carnalidad y de la inmadurez de los llamados cristianos. Podríamos poner otras muchísimas cosas. En nuestras actitudes o los comportamientos o en doctrinas. Es decir, que esa inmadurez cristiana se manifiesta en muchas cosas, en muchas actitudes que los creyentes podrían tener, que podrían tener los de Corinto. Más adelante, en el capítulo 5 y luego también en el 7 y el 8, nos va a hablar de estas debilidades y flaquezas. ¿Cómo es posible que los creyentes que lleváis tantos meses o tantos años en la fe podáis estar todavía en los pañales? ¿Cómo es posible esto? Fijaros bien que lo que nos va a plantear aquí, en estos versículos, no es una cuestión de pecado, sino que es una cuestión de inmadurez. No está diciendo que tendrá que afrontar, como en el capítulo 5, que hay gente que está cometiendo un pecado que es innombrable incluso. Aquí no está hablando de pecado, no está diciendo, por ejemplo, que alguien está siguiendo un error o una herejía. Si pudiéramos decir que alguien está en una terquedad con respecto a su vida o una desobediencia clara a la palabra, no hay ningún problema en sí, simplemente habría que disciplinar o habría que apartar a aquel hermano que está en esta situación. Pero los versículos que nos están diciendo con respecto a esta inmadurez, en la manera que se manifiesta, no es que había que tratar un pecado, sino que había que tratar una inmadurez incluso en cosas que pueden ser o parecían ser buenas. Y aquí es donde nosotros tendremos que fijar nuestra atención para nosotros mismos en esta mañana. No vamos a tratar en cómo afrontamos el pecado, ya lo dejaremos para más adelante. Lo que vamos a tratar es que posiblemente podamos estar teniendo énfasis en cosas que nos parecen buenas y que posiblemente son buenas, pero en realidad lo que están haciendo es manifestar nuestra inmadurez o aún más fuerte nuestra carnalidad. ¿Por qué? Fijaros cómo nos lo dice.
Si alguno de vosotros está diciendo, como está diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, estáis mostrando carnalidad. Nos vuelve otra vez al capítulo 1, en el versículo 12, que es el problema que los de Cloé habían traído. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y es fuerte esto de cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Y ¿es esto una muestra de que que Cristo está dividido? Nos dice en el versículo 13. Y es el problema que va a tratar hasta nuestro capítulo 3, versículo 22 en adelante, como podéis ver con todo lo que tenga que ver en esta manifestación de inmadurez. La conclusión nos lo dará en el versículo 21, ya llegaremos en otra ocasión. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Esta es la conclusión. No nos vamos a adelantar a la conclusión porque hay mucho más que ver, pero que ninguno de los que está aquí en esta mañana se gloríe en los hombres. Y no estamos diciendo que se gloríe en el Papa, ni que está gloriando en algún hereje, que no se gloríe en los Pablos ni en los Apolos, porque esto lo que va a hacer es restar la gloria que solamente merece nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos está marcando entonces? ¿El camino o el ritmo? Que se puede ser inmaduro aún con las bases correctas. Es decir, que aun cuando nosotros tengamos el conocimiento y la doctrina correcta, podemos llegar a ser inmaduros. Pablo, con toda su enseñanza, yo imagino a los pablistas, a los seguidores de Pablo, defendiendo su carácter, su doctrina, su trabajo, su testimonio. Yo soy de Pablo. No estamos diciendo algo malo, sino que es el que ha iniciado la Iglesia, el que ha puesto las bases, al que se le agradecen muchas cosas, pero recordar que Pablo está criticando a aquellos que le están siguiendo y están diciendo yo soy. Puede que se sea inmaduro hacer daño por motivos correctos. No es que en muchas ocasiones, como ocurre, estemos haciendo algo malo y ese algo malo esté dañando. La infidelidad, la mentira, el robo, la murmuración. Todo esto, claro que sí, que crea daño. Pero lo que nos está introduciendo estos versículos es que puede ser que estemos haciendo daño incluso con las cosas correctas. Es decir, con el deseo de poder apoyar a Pablo o de apoyar a Apolo, lo que estamos haciendo es crear una tensión innecesaria. Estamos haciendo daño a la congregación. Estáis creando división con ensalzar vuestra permanencia o entendimiento de Pablo, de Apolos o de Cefas. Es decir, que podemos estar creando división, fijaros bien lo que nos están diciendo estos versículos, podemos estar creando división en medio de nosotros, aún teniendo razón. ¿Cuántas veces el problema no está en la razón que uno tiene, sino en la manera de enfatizar esa razón? Cuando nos puede hacer exclusivistas, o nos puede hacer quitar del medio o menospreciar otra situación. ¿No estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto que cuando alguien estaba diciendo yo estoy cercano, sigo más, me gusta la doctrina y la manera de trabajar de Pablo, y los otros yo soy de Apolo por esta razón o aquellas otras, ¿no están creando una división? No es que alguien esté trayendo una herejía en la iglesia. Si alguien se atreve a decir una doctrina incorrecta o traer un nombre de persona que no sea fiel a la palabra de Dios, enseguida lo debemos de marginar y de quitar del medio de nosotros. Pero lo que está ocurriendo aquí es que había discípulos, o todos, como nos dice en el capítulo 1, versículo 12, todos ellos estaban dividiendo en diferentes grupos. Y aun cuando estas personas, Apolo, lo podéis ver en el libro de Hechos, o Pablo tendrían la doctrina correcta y adecuada, su manera de obrar
su énfasis que estaban manifestando, lo que estaban creando era una división. Estaban produciendo un daño. Entonces, bien, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo en medio de nosotros, en nuestras propias circunstancias? ¿No pudiera ser que tu razón se convierta en una cerrazón que está produciendo una tensión que puede llegar a destruir la comunión? No puede ser que la terquedad o el énfasis exagerado y desmedido, la cabezonería, pueda crear una tensión innecesaria. No es que estemos diciendo voy a defender la verdad contra el error. No, lo que estaban diciendo es que una verdad la estoy confrontando con otra verdad. A un hombre, que es Pablo, lo estoy enfrentando a otro hombre, que es Apolos. ¿No es esto un peligro serio? Así que ahora nosotros venimos con nuestros propios nombres. Quizá no nos vamos a decir que somos apolonistas y pablistas y que seguimos a uno o a otro o a los Pedros, pero sí es verdad que cada uno de nosotros tiene un énfasis en su doctrina, o tiene un énfasis en su predicador favorito, o en alguien con el que se identifica mejor. Y no será que esto va a crear, aun cuando es verdad que nos pueda gustar uno más que otro, y nos podamos sentir más a gusto en la expresión o en la elocuencia de uno y otro. ¿No es verdad que un énfasis exagerado puede crear la división de la que nos está hablando aquí? Más de uno de vosotros me ha preguntado en alguna ocasión, ¿quién va a predicar el próximo domingo? Y cuando yo le he dicho ciertos nombres, ¿no estamos haciendo diferencia? ¿No estamos creando un problema? Es normal que a uno o a otro le gusten ciertas personas o ciertos predicadores, pero cuando meneamos la cabeza y hacemos gesto de no venir porque fulano o mengano va a predicar que no es de mis favoritos, ¿estamos creando un problema? O no podremos caer en el riesgo de que cuando hacemos una conferencia pública o algo general y viene alguien y lo primero que preguntamos es quién va a predicar o quién va a traer la palabra, en lugar de decir qué doctrina es la que nos va a traer. ¿No estamos creando un pequeño problema de tensión? O que nos hemos hecho socios de ese predicador preferido en Internet porque nos grita muy bien o nos habla de cierta manera, y no en cambio ese otro que parece más aburrido aun cuando enseña la misma cosa. ¿No estamos creando unas bases de un problema que pueda ser más serio en medio de nosotros? Así que lo que nos está planteando aquí Pablo acerca de los seguidores que tenía él mismo y de los demás, es algo que aun cuando tengamos la razón, o aun cuando tengamos nuestros gustos, y los defendamos, y los defendemos de cierta manera, y rechazamos otras actitudes, no estamos creando una división, y esa división no es, por tanto, nuestra inmadurez. Que los gustos y las preferencias que nosotros tenemos, cada uno de nosotros podamos tener, no se conviertan en una dependencia de esos gustos o una pertenencia a esos nombres. Podríamos tener nuestros músicos preferidos, pero siempre se nos recomienda tener una variedad de gustos en la música. Igual también con respecto a la doctrina, mientras sea una doctrina bíblica, no nos aferremos a una sola idea, a una sola doctrina o a un solo nombre, porque esto puede crear daño en el conjunto del pueblo de Dios. Así que Pablo, en segundo lugar, ahora nos desarrolla de esta manera. ¿Qué pues nos hace pensar o nos trae como pregunta? ¿Qué pues, versículo 5, es Pablo? ¿Y qué es Apolos? En otras palabras, ¿qué somos nosotros? ¿Y qué es el ser humano? Comparado con aquel al cual nosotros
pertenecemos. ¿Qué comparación nosotros podríamos hacer con nuestra pequeña vela o cerilla con el sol que resplandece? ¿Cómo podemos estar creando nosotros una tensión, dice Pablo, entre unos y otros, comparado con aquel que es nuestro Señor y Salvador? Si alguno está diciendo, y lo podremos ver el próximo domingo, yo soy de este, no está minando su personalidad, su carácter, que lo que tendríamos que decir con toda nuestra fuerza, yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él es mío, Él es sobre todo, y no que yo soy de fulano o de mengano. Así que Pablo nos hace una pregunta retórica. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Para que seas la meta o el principio de seguidores. Pablo, fijaros bien que está hablando en primer lugar de sí mismo. No se está poniendo en los altares. En algún momento él tiene que defender su ministerio. Y él tendrá que defender su apostolado. Y él tendrá que justificarse delante de los judíos o legalistas de la circuncisión y delante de aquellos que le critican y los malos predicadores o los malos líderes que podía haber en ciertos lugares. Pero en este momento, ante este problema, Pablo trae una realidad. ¿Quién soy yo, en primer lugar? Una reflexión seria. No creo que sea mera retórica de apariencia, sino una convicción real que Pablo tiene y que lo está manifestando como lo hace en otros lugares. En los momentos de mayor expresión, Pablo dice, y yo el más pequeño de los apóstoles, o yo el más grande de los pecadores. Es así como nos deberíamos de estar empezando cada uno de nosotros ante este problema, que cada uno pudiera hacer esta reflexión seria. ¿Quién eres tú? O de una manera más general, ¿qué es el ser humano? ¿Qué son los hombres comparados a nuestro Salvador? Tendríamos que mirarnos a nosotros mismos en el momento de empezar. No importa lo que tengas, no importa lo que hayas conocido, no importa los libros que hayas leído, no importa las convicciones que hayas llegado, no importa el gusto que tengas por ciertas personas o por ciertas cosas, ¿quién eres tú? Comparado con aquel. ¿Cómo puedes atreverte de alguna manera, de alguna forma, por pequeña que sea, a hacerle sombra?